Gracias por continuar con Uno más Uno. Aquí está Osmar Benítez, tal como le habíamos anunciado, y vamos a hablar de agricultura. Osmar, ¿qué tanto afectó el huracán a la agricultura dominicana? La agropecuaria, más bien. Sí, bueno, en términos generales el impacto es importante. Estamos hablando más de 1.000.000 de tareas, 1.300.000, 1.400.000 tareas impactadas, una en mayor grado y otra en menor grado, pero yo soy de lo que dice, bueno, el agricultor que se le caen 10 tareas de plátano o que se le dañan 5 tareas de yuca, para él ese es su mundo. Claro. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que tanto los grandes como los medianos, pero más importante, los chiquitos, que son los más vulnerables, los más pobres, son de valor fundamental en la producción de alimentos para lo que llamamos la agricultura familiar, porque de eso se alimentan ellos y le venden a los vecinos y a la gente va a comprarle. Los daños que ha estimado el gobierno se acercan a los 2.000 millones de pesos para el sector agropecuario. Nosotros en la Junta, históricamente, desde que viene un fenómeno natural de ese tipo, como la institución tiene presencia en todo el país, normalmente comenzamos a llamar a los líderes de las regiones por provincia. Por ejemplo, en este caso, Higüey, de Higüey pasamos a El Ceibo, La Romana, San Pedro, Atomayor, la parte norte de la Samaná, la provincia de Duarte también, sí, y Nagua, ¿no? Sí, Nagua, o sea, digo, la provincia de Valentina Sánchez, hasta Cabrera. Esa noche terminamos hasta Cabrera con mi amigo, uno de los ganaderos más destacados y conocidos en esa zona, para preguntarle cómo había ido la cosa. Luego de eso, como sabemos, porque la gente siempre está pendiente de por dónde va el huracán. Exacto, la trayectoria. El ojo del huracán. Como yo he tenido 4 experiencias, de huracanes, 2 tornados y 2 huracanes, ya yo aprendí en el 2017 que desde el punto de vista del agricultor no es por dónde vaya el huracán, sino por dónde van las bandas de viento. Exacto. El huracán Irma y María llegaron en el 17 a tener un ancho de banda de 500 kilómetros. O sea que cuando el huracán está en la costa de Puerto Plata, los vientos están entrando en ese valle que comienza en Montecristi y termina aquí en Bonao, en ese tramo entre las 2 cordilleras. Entonces, cuando se entra entre la cordillera septentrional y la cordillera central, el viento que, digamos, va arrasando en el suelo y va hacia arriba, cuando llega al cañón no puede salir inmediatamente a la izquierda, sino que se concentra ahí y hace entonces un recorrido directo e impacta entonces toda la zona de Montecristi, la provincia de Valverde, Santiago, La Vega, y ahí se meten esos vientos cuando tiene ese ancho de banda. Ahora bien, en este caso el huracán tenía... El ancho era mucho más pequeño. Ese más pequeño, eran unos 300 kilómetros, pero tú lo metes 150 kilómetros adentro y entonces impacta Mao, impacta Santiago, impacta La Vega, el Cibao Central, Moca, eso. Ese es el primer daño, el daño del viento, ¿verdad? Pero ustedes saben que la cuenca hidrográfica más importante del país en términos productivos es la del Yaque del Norte, aunque la cuenca del Artibonito es muy grande también, pero termina la mayor parte en la zona de Haití. Pero las inundaciones es el segundo fenómeno que tienes que mirar, que medir. Nosotros tenemos un programa de alerta temprana que permite ver cuando el río viene bajando con fuerza. Hay diferentes estaciones y te va avisando, entonces uno le avisa a la comunidad, mira, el río viene con un volumen, un caudal muy fuerte, se va a desbordar. Aunque la cuenca del Yaque del Norte está administrada por un sistema de presas, está la presa de Tavera, López Angostura, Bao, Tavera Bajo, López Angostura, y la parte de la presa de Monción, que deriva sus aguas también al sistema de riego de Mao. Con toda esa agua que la administración de presa tiene que manejarla para asegurarse que
no se vaya a desbordar, sino que le van soltando, van desaguando. Toda esa agua llega a un canal o un sistema de canales, un sistema de ríos que normalmente no están acostumbrados a manejar esa cantidad de agua. Y entonces tú le sumas las lluvias caídas en las partes de cordillera de esos sistemas, porque la cordillera central pues llega hasta la zona de allá de Santiago Rodríguez. Entonces esas aguas van cayendo, la zona de Guayubín, río Magua, Maguaca, todos esos ríos van alimentando el valle. La mayoría terminan siendo afluentes del río Yaque. Entonces el agua que van administrando el sistema de presa, más el agua de los acumulados de lluvia, como dice doña Gloria Ceballos, entonces eso genera una inundación, un desborde. Se metió al río a muchas plantaciones. Se metió a muchas plantaciones. Con un agravante, Osmar Benítez, que no ha podido ser resuelto, es que las plantaciones de banano y de otros cultivos no respetaron los 30 metros de Qué bueno, que la ley hermano dice. mío, que tú mencionas eso, porque eso no es... yo tuve una discusión con mi amigo Francisco Domínguez Brito, a la sazón ministro de Medio Ambiente, que me decía, es que los bananeros han ocupado el río. Entonces mandé en mi oficina a hacer un análisis satelital, desde el 70 hasta la fecha del 2017, para demostrar que es verdad que algunos bananeros no han respetado los 30 metros que hay que separarse del río. Pero también es verdad que el río se ha metido en la finca de los bananeros y se ha pegado. O sea, tú tenías una finca de bananeros. Sí, pero es que tú tienes lo siguiente, y el río se va desbordando. Mira, y ha ido ocupando es que pasa lo siguiente. Si al río... Hay una fórmula para eso. Si al río tú le quitas la arboleda, la cantidad de árboles que deben de proteger la crecida, sí, entonces el río se mete y entonces crea grandes daños. Sí, sí. Y ya no es por los 30 metros, se mete hasta donde Dios quiera por ahí. Y eso es lo que está, eso es lo que ha pasado. Ahí en Palo Verde, que el río se metió y se llevó toda la capa fértil, claro. Quedó arena y grava abajo. Eso yo lo he visto, Ahora, y es cierto que... La mayor parte de los productores, sin embargo, ya tienen conciencia de eso y no tumban. Tú vas por un helicóptero o un avión y cuando tú ves una franja verde, un cinturón verde, tiene que decir una vez, dice, ahí hay una fuente de agua, porque ya ellos han dejado eso. Pero son franjitas. Ahora bien. Esa franja hay que ampliarle un chin más. Pero te voy a decir, no, la solución no es esa. La solución... ¿Un muro? No, tampoco es el muro. La solución es hacer la canalización del río. Yo recuerdo en una reunión que había con el presidente de la República y nosotros, que éramos en ese momento ministros, que un bananero se paró y dijo, mire, pueden decir que nos van a dar los préstamos, nos van a dar lo que ustedes quieran, los años, facilidades, pero yo, que ya me dio en el 16 y ahora me repite en el 17, yo no vuelvo a sembrar una mata de banano hasta que no canalicen ese río. ¿Por qué? Porque el río, dicen los expertos, mi amigo Gilberto, los especialistas, que el río está colmatado. Colmatado quiere decir, está totalmente lleno de materiales en el cauce del río. Tierra. Está lleno de tierra, lleno de materiales, lleno de basura. Pero cuando vienen Yo tengo una foto en la zona de Guayubín, del río Yaque, que tiene unas matas de palma en el centro del río, en el cauce del río. Entonces, ¿qué hicieron los alemanes con el río Danubio, con el río Rin? Lo canalizaron. Canalizarlo quiere decir, hay que meterse en el centro del río, hacerle el canal al río. Bueno, eso no va a pasar por ahora, Osmar Benítez. Para que el agua cuando venga se vaya en el canal, no se desborde. Pero vamos a ver otra cosa. Pero este cafecito. Vamos a ver otra cosa. Tal vez en ese mismo ámbito aprovechar para que también... Santo Domingo, el mejor café del mundo. El balance en ganadería, Osmar, ahí hubo mucho daño, poco. Miran, en materia de pérdida de animales no hubo, digamos, una catástrofe. Donde se impacta inmediatamente la ganadería en la región este, que es una de las principales cuencas ganaderas del país, es que por 3 o 4 días el ganadero no puede llegar a su finca. Y el ganado también se suelta. Porque lo que no quedó fue la mayor parte de las
empalizadas. La tumbó el La viento. tumbó todo. ¿Pero por qué la tumba? Porque son empalizadas que los ganaderos del este han desarrollado muy bien en toda la costa nordeste. Las empalizadas son de seto vivo, como dicen. Son de palo de piñón cubano que ya ha echado hoja. Es un árbol. Ellos siembran primero el poste, ¿verdad? Pero es un palo de piñón. Y Entonces nace. Pero ese florece. poste nace a tirar ramos y entonces tú tienes una hilera completa de árboles, de los cuales ellos cortan los ramos para alimentar el ganado, porque es muy buena fuente. Para de poner nutrición. más Más poste. Pero ya tú tienes un valladar, tú tienes un árbol que le ofrece resistencia al viento. Entonces todas prácticamente se cayeron, que si había un poste en el medio se fue también. Pero decía Balaguer, lo dijo una vez, que el mejor Ministro de Agricultura es el clima. Era la lluvia. era el tiempo y que las lluvias pagaban su daño. Sí, Los daños, eso lo han dicho no Balaguer, se lo atribuyen. Bueno, pero Balaguer fue quien lo hizo popular. popular aquí. Las lluvias pagan los daños. Quiere decir que hubo más, las presas, los embalses de las presas Mire, están en muy buen nivel. Mire, hay una cosa, hay un efecto del huracán y el gobierno ha reaccionado y han llegado, el mismo presidente, los funcionarios, el equipo agropecuario ha estado metido en el este y yo no soy baúl de nadie ni vocero de nadie tampoco, yo soy vocero de los agricultores. Tú siempre estás con los gobiernos, Osmar Benítez. La política de la institución definida por don Carlos Aquino González en el año 91 y aprobada una resolución del Consejo Directivo de la Junta es colaborar con el gobierno. A nosotros no nos importa el gobierno que esté, nosotros queremos que el gobierno que está le vaya bien en el sector agropecuario, si le va bien. Y la Junta Agroempresarial ha practicado eso. Si le va bien, si al gobierno le va bien, ¿quién se beneficia? Los agricultores. Y ese es nuestro objetivo, trabajar con los agricultores. Entonces, la verdad es que se está trabajando, pero hay un daño. Muchas veces el daño más importante que afecta al agricultor psicológicamente es cuando le dañan su casita, que se le fue el techo, se le cayó la casita, porque no tiene donde guarecerse. Entonces, en eso hay que reaccionar rápido. Yo creo que se va bien. Pero están trabajando en eso, ¿no? Se está trabajando, sí. Está trabajando en eso. Se está trabajando. Y eso, mira, y eso lo hacen todos los gobiernos, ¿eh? Sí. Cada vez que hay un huracán, tú ves. Pero este como que fue rápido, Fue porque muy se pronto, mudó casi sí. para allá el gobierno, para el Se este. desplazó para el este. En regiones como hablábamos de Mao, noroeste, y Se el cayó sur mucho central. plátano, guineo, y mucho guineo inundado, y mucho arroz inundado también. Y si el agua, por ejemplo, se mete en una plantación de guineo y te dura más de 3 días, ya hay un proceso de asfixia radicular. Y ocurrió Entonces, eso ahora, En algunos casos, sí. en algunos casos. Sí. Yo veía A que... mí, en mi conuquito de plátano que está en la canela, se me cayó el 40%, 40 y pico por ciento. ¿Y ya te canalizaron un préstamo a cero interés? No. Eso. Porque han prometido el equipo hacer de eso. seguro fue, pues yo tengo la Que finca tiene asegurada. seguro. Hicieron la evaluación y estoy esperando que los técnicos del seguro, según el criterio de ellos, pues puedan decidir. Él hizo el conuquito de él. Sí. Tú ves. Con un quito ¿Cuántas entre tareas comillas. son? ¿Cuántas tareas son, Osmar? 1514. Ay, Oye, mamá. Tierra sí hay. Ahí se puede hacer una reforma agraria. Mira, pero hablando de los créditos, o sea, ese anuncio que se hizo de que se le iba a reestructurar las deudas a los agricultores, ¿cómo va eso? A mí me Osmar? preguntaban, en el caso del cacao, los cocos, los cultivos menores, el café, cayó de la mucho línea cacao, noroeste, no solamente cayó mucho cacao, sino Vicentillo, la esa zona sombra, por ahí. toda esa parte. Porque la por ahí le sombra. dio, Sí, le dio fuerte. Y inclusive la gente con Conacado tenían en el Ceibo más de 20,000 quintales de cacao que habían cosechado, tenían tapado y todo No eso. diga que se dañó eso. No, se le mojó, se humedeció. Pero hay un técnico dominicano que se llama Sergio Antonio Grullón y Mejía. A ese primo mío. Ese no, Grullón. y sobrino mío, hijo de Sergio y Chabela, que nos ¿Ese es hijo de Sergio Grullón? de Sergio Grullón y Chabela, que nos Ah, había- no, pero- él es consultor en Estados Unidos. Y lo trajeron para acá. No se él vino porque él fue quien nos instaló a nosotros la secadora de San Juan. O sea, en mi gestión, en 2 meses y 29 días nosotros instalamos la secadora que tenía 4 años parada, los equipos comprados en almacén. Entonces, una de las cosas que me pidió el presidente Medina a mí, ayúdame con eso. Entonces, en 2 meses y 29 días, nosotros construimos simultáneamente una nave de 3,000 metros cuadrados y una de 1,500, una en San Juan y una en Tabajelo. Pues esas naves, Sergio tuvo la idea, de allá de Estados Unidos vino, dio esa idea, y ese cacao ya prácticamente está seco. Ay, qué Secaron en bueno, 3 qué buena días 17,000 noticia. quintales. Tú sabes
cuánto se evitó, se ahorró, cuánto se evitó de perder ahí. ¿Mm? Casi 150 millones de pesos. Quiere decir que esos complejos, que entre los dos amigos costaron 68 millones de pesos y estaban cotizados en casi 200 millones, yo lo hice en 68 millones de pesos, los dos. Esos están pagos. O sea, se impactó el cacao, se impactó el coco, se impactó los frutos menores. A mi compadre Juanito Barceló, mi amigo Ricardo Barceló, le tumbó más de 1000 tareas de plátano, mucho plátano, pero... El ministro de Interior y Policía, que es productor de coco. De coco y de ganado también. Sí. Mi amigo Chubaque, él me está negando la visa para yo ir a Nagua, porque él dice que yo no puedo ir a Nagua si él no me autoriza. Entonces no hay forma de la visa. A nosotros nos sacaba el pie también. Estamos calientes. Pero Chubaque es un productor agropecuario de toda la vida. Sí. Un amigo mío. Y de lo que ha apostado también al desarrollo de amigo mío personal. Sí. Osmar, antes del huracán, el Banco Central dio un informe sobre el comportamiento de la economía y resaltaba el crecimiento que pese al contexto adverso a nivel internacional ha tenido la economía dominicana. Sin embargo, en ese informe, la agropecuaria no quedaba bien parada. Creció la agropecuaria en los primeros 8 meses del año, pero no en la misma proporción que creció el resto de la economía. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Miren, hay factores coyunturales que pueden impactar el aporte que hace la economía agraria a la economía nacional. Mucha gente le gusta medir en los años 70 cuánto aportaba al Producto Interno Bruto. Comportamiento histórico. Y ahora, bueno, lo que pasa es que la proporción de la economía en el año 70 era mayormente agraria, agroindustrial. Pero hay sectores que se han desarrollado. Y el 60% de la población vive en el campo. El turismo, la zona franca, la remesa, la industria, el comercio, se ha expandido de una manera tal que no es que nosotros hemos disminuido, es que Pero el tema de ahora, el informe de ahora, no se refiere a la proporción del Producto Interno Bruto con relación a agropecuario. Es que se mide así. No. Estamos hablando de la medición particular. Pero la medición particular, el aporte, al año 2021 alcanzó los 5.500 millones de dólares el aporte del sector agropecuario a la economía, pero el sector agropecuario genera 400.000 empleos en la economía, el sector que es uno de los principal empleador de la economía. El sector agropecuario generó 3.000 millones de dólares de exportación. El sector agropecuario abasteció el sector turismo con más de 800 millones de dólares. Pero Osmar, durante la gestión suya en agricultura, el PIB agropecuario, sí, creció, llegó hasta un dos dígitos, se mantuvo, hasta un 10, se mantuvo. Y ahora estamos hablando de menos de un 3. Sí, lo que pasa es que, como digo, hay factores coyunturales que están incidiendo en esto. El primero, recordemos cuáles son los principales sectores que aportan a la economía. El arroz, los plátanos, ¿no? La ganadería, la avicultura, la porcicultura. Nosotros hemos tenido... Y los vegetales ahora, o sea, factores que ha crecido bastante. Factores coyunturales. Por ejemplo, todo el sector pecuario crece en la medida que se expande la cantidad de animales en granja. Cuando tú tienes una situación coyuntural que impacta el suministro de alimentos a las vacas, el tema de la peste porcina africana que nos llegó, el impacto del precio del alimento, del maíz, la torta de soya, la soya y la grasa vegetal en la avicultura, y el costo de no solamente la falta del alimento, sino el precio que se compró. Eso es lo que la gente hace. Si es muy caro y tú lo pones muy caro, la gente sencillamente cambia a otro bien de consumo. Y en lugar de comer pollo, bueno, voy a comer espagueti o voy a comer una cosa. Entonces se cae la demanda. Cuando cae la demanda, el productor no puede seguir produciendo más porque está perdiendo más. Está perdiendo a un costo, está vendiendo a un precio
mucho. En otras palabras, me está diciendo que el impacto del contexto internacional se ha reflejado Se ha también reflejado en el ahí. crecimiento de la Pero agricultura. bueno, vamos a seguir conversando sobre el tema porque Pero es importante el gobierno... es importante eso, Adalberto. ¿Tú sabes por qué tú lo mencionas? Porque aquí, al final, lo que vale es qué tanta comida tiene el pueblo dominicano. Claro que sí. Y a qué precio la compra. Eso es lo importante. Yo soy de los que cree que este país, y no solamente lo validamos con la FAO, este país es uno de los pocos países privilegiados de la región que produce más del 85% de los alimentos de la canasta básica. Arroz, plátano, huevo, pollo, yuca, batata, habichuelas en menor proporción. Hortalizas. O sea, hortalizas. Nosotros producimos Vamos más a del seguir hablando 80%. del tema, pero hay que hacer una pausa para cumplir. Y lo con importante que es seguir produciendo financia el comida. programa. Malo es que no haya comida, aunque tú tengas los cuartos que no tengas dónde comprar. Es que haya comida y que haya cuarto para comprarlo. Volveremos con Osmar Benítez. Aire, Milicen. Aquí Wow, Dios mío. El verdad. programa a veces en la pausa se pone también muy es interesante. bastante interesante. Osmar, yo iba a decir, antes de la pausa, que resaltar un poquito la política agropecuaria del gobierno. A mí me ha sorprendido inclusive el interés que ha puesto el presidente Luis Abinader en la agropecuaria, porque el tema del arroz, subsidio inclusive para afrontar el tema del arroz, la tasa cero para los préstamos agropecuarios, aunque fuera provisional y limitado, y además atendiendo los asuntos puntuales. Yo me imagino que si a ti te hubiesen dado tantos cuartos cuando fuiste ministro de Agricultura. Me atendieron bien. Yo no tuve problema de dinero en agricultura. Una de las cosas que yo descubrí en agricultura, cuando llegué, es que en agricultura tiene muchísimo dinero. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Pero lo que pasa es que hay que administrarlo mejor. Siempre hay que administrarlo Sí. mejor. Yo me encontré que, por ejemplo, entre un director regional y el ministro había un enlace. Enlace del ministro de Agricultura con el director regional de Barahona. Fresco, Explícame. ven. Y 150,000 pesos. Pero ¿y por qué tengo yo que pagar un enlace, un intermediario con una persona que es el ministro en su región? Claro. Entonces yo eliminé esos 8 enlaces que habían de 150,000. Ahí eran 1 millón y pico que pude nombrar 168 agrónomos recién graduados. Porque nosotros tenemos que sustituirnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa en agricultura? La mayor parte de los agrónomos tienen más de 65 años. Sí. Entonces nosotros, ¿qué yo hice? Mi primera visita a San Juan, hay una comisión de estudiantes de la UAS que estaban ya al acto de graduación, 28 agrónomos recién graduados. ¿Qué hice? Los nombré los 28. Los nombré los 28 para ir sustituyendo y que esos 28 ponerse al lado de un agrónomo más viejo ya para que le vaya pasando su experiencia y compartiendo su experiencia. Yo nombré 168 agrónomos, yo nombré 45 veterinarios en agricultura, nuevos. Pero con los gremios me pidieron que tenían 24, que se lo habían cancelado, además, digo, vamos a hacer un arreglo, les nombré 12, pensioné más de 200 agrónomos y con esos dinero contrataba profesionales nuevos. Entonces, esa es la realidad. Me fui a Lisa, me fui a toda la universidad, todos los recién graduados vengan, a todos los nombré. En 2 Y hasta años pagaba nombré, beca para los estudiantes. pagaba beca, subir el programa de beca, de que media beca. Explícame eso de que un pobre de una comunidad, que son los padres son unos infelices, de que el gobierno pagándole media beca. Pero ¿y dónde va a buscar ese infeliz la otra media beca? A veces Claro. gente del campo. Quité ese programa, no, vamos a poner beca entera. Si ustedes quieren, reduzcan el número de estudiantes, pero que le den una beca, den la beca. Que sea Y de ahí completa. sacamos el dinero. Claro. Los agrónomos se quejaban del tema de que la pensión, una colega que tenía 89 años de edad, trabajaba en sanidad vegetal, y todavía activa, y cuando yo dije, vamos a pensionar, la mando a buscar, digo, colega, ya le conseguí su pensión, para que usted le ha dedicado su vida al Estado, para que tenga tranquilidad ya en los años que le quedan. Y me dice ella a mí, no, ministro, ay, no me haga ese favor, no me pensione. Digo, ¿cómo que no lo pensione? No, porque si usted me da la pensión, me quitan el seguro médico. Y yo quiero decírselo a los legisladores, Sí, eso es. a mi amigo Alfredo Pacheco, a mi amigo Eduardo Estrella. El Código de la Seguridad Social establece
que cuando un servidor público se lo pensiona, le quitan el seguro médico. En el momento que más lo necesita. Cuando más que le toca el subsidiado, así es. Paré el proceso de pensión, me fui donde el presidente Medina y digo, mire, yo necesito resolver esto, ¿y cómo vamos a pensionar a gente que están enfermos con cáncer, enfermos haciéndose diálisis? Gente, habían más de 1000 profesionales en su casa cobrando para pensión, sin haberlo pensionado. Entonces, pero vamos a pensionarlo con un seguro médico, porque no querían que lo pensionaran porque estaban seguros. Entonces yo creo que Alfredo, toma eso, Alfredo Pacheco, modifiquen eso y pongan que a los funcionarios públicos, servidores públicos que tienen su vida entera dedicada, cuando pensionen, le den un seguro médico. Bueno, entonces, te veremos marchando junto al colegio médico y a muchas organizaciones. No, pero déjame decirte, que están reclamando convoca eso. a los gremios, son amigos tuyos. Me tenían 11 puntos de reclamos, y yo le dije, no, pongan 12, porque vamos a hacer 12 puntos. Nosotros hicimos la categorización del sector agropecuario. Sí, sí. Y un agronomo que ganaba 12.000 pesos, 15.000, 35.000 pesos, lo pasaron a 50.000 pesos. Hubo organizaciones, instituciones del Estado que nunca aplicaron eso. Bueno, fue un mandato para todos. Ya sé. Tenían los solares que habían comprado el CEA. Agricultura fue Osmar Benítez, se nos está acabando el tiempo. Hay una pregunta que quisiera hacerle ya por último. Hay preocupación de que se pueda producir un desabasto de alimentos, aunque no como en otras naciones, ya a final de año, a principio del próximo, porque los efectos de este huracán se van a ver en los próximos meses, no es inmediato, en cuanto a alimentación se refiere. Ahora probablemente los plátanos que te cayeron a ti están llegando al mercado, sí. Pero producir plátano de nuevo, guineo de nuevo, alimentos de nuevo en las zonas en las que fueron afectadas requiere de tiempo. Además de que en el invierno generalmente disminuye la producción de algunos rubros. Sí. Ese temor es fundado, infundado, ¿qué podemos hacer? Esa es una de las preguntas que más he analizado y me encanta que me la pregunten, me la hagan, porque es importante que entendamos esto y voy a tratar de explicar de manera sucinta. República Dominicana es un país bendecido por la gracia de Dios. Tenemos 2 vírgenes además. Sí, no, yo soy altagraciano, bendecido por la mercenario. No, por la gracia de Dios. Aquí es muy difícil que haya una hambruna o que haya un desabastecimiento agudo de alimentos. ¿Por qué? Precisamente porque la República Dominicana tiene 3 grandes cordilleras y 2 sierras importantes. Y entre la sierra de Bauruco y la sierra de Neiva hay un valle en el medio. Y entre la sierra de Neiva y la cordillera central hay un valle en el medio. De la cordillera central, la cordillera septentrional, hay un valle en el medio. Y antes que lleguemos a la cordillera meridional, en el este, está la llanura oriental. Y entre las mismas montañas hay valles. Están los valles intramontanos, está Ocoa, está Rancho Arriba, está Constanza, está Jarabacoa, está todo eso. Entonces, cuando un huracán nos da por el este, no nos va a afectar la producción del sur. Cuando un huracán nos da por el sur, no nos va a afectar la producción del Cibao Central. Entonces aquí siempre habrá la posibilidad de tener alimentos. El agricultor, no olviden de eso, tú conoces mejor que yo porque tú lo has analizado sociológicamente, el concepto del fundo. El fundo es el pequeño predio que el agricultor tiene alrededor de su casa. Él tiene una matica de yuca, una matica de plátano. O sea, aquí es muy difícil que haya una hambruna por eso, salvo que haya una debacle, es muy difícil porque la orografía de nuestro país. Pero puede haber una reducción de la producción que afecte los precios y que afecte la rentabilidad del productor. Siempre afecta los precios de manera temporal. Temporal. Nos afectó frutos menores en el este, plátano, yuca, nos afectó. El este no es la región agrícola más importante. Bueno, pero imagínate. Pero los plátanos de Barahona no fueron afectados. Azo, Barahona, Baní. Nos afectó una parte del arroz del este, una parte del arroz de cosas, pero tenemos mucho arroz en toda esta zona. O sea, la verdad es que yo siempre le he dicho al pueblo dominicano, miren, esa bendición de Dios, de esa orografía, montaña, valle, y la cantidad de ríos, tenemos 506 ríos que nos dan agua. Esa es nuestra mayor preocupación. ¿Cómo aseguramos que aumentemos la oferta de producción de agricultura bajo riego? Tenemos más o menos 5 millones de tareas
bajo riego. Que ya es mucho para Pero un país pequeño como para un este. país pequeño, pero debemos llegar a 9 millones porque hay espacio para incorporar casi 4 millones de tareas más. Mira, nada más en el Cibao Central, en ese cuadrante, La Vega, pasando por Villa Tapia, llegando hasta Hermanas Mirabal, San Francisco, regresando por dentro hasta Moca, de Moca a Licey al medio, y Licey al medio, haciendo una línea detrás del aeropuerto, por Las Palomas, hasta La Vega otra vez, en ese cuadrante. Ahí hay, señores, 2 millones de tareas que podemos incorporar bajo riego. Sin embargo, en Moca no hay un canal de riego. Es una de las grandes tareas. Nosotros lo hemos discutido desde el año 93 y lo tenemos analizado y estudiado. Hay que hacer. ¿En el este pasa algo parecido? Desde que tú pasas el puente Duarte, Adalberto y Mili, tú haces el puente Duarte hasta Higüey, no hay una sola presa. Nosotros en un estudio que hicimos para el ¿Y hay gobierno, río caudaloso? nosotros en una, adiós, pero tú sabes la mayor parte de los daños El de Soco, Higüey. por ejemplo. No, tú sabes la mayor parte de los daños de Higüey fue el río Maimón. El río Maimón fue que pasó la avenida del Coral y que hizo un lago, la autovía. Sí, Entonces el río Maimón es un sitio para hacer una presa. Hay un diquecito, es una presa que hay que hacer. Nosotros identificamos, la Junta Dominicana, para el gobierno que nos pidió ese estudio, 18 sitios de presas. Pero tú tienes a tu amigo Gilberto Reynoso, ahora presidiendo la Comisión del Agua. Bueno, Gilberto Reynoso ha sido el asesor histórico de la Junta y él fue que nos ayudó a hacer ese estudio. Pero muevan mío, eso asesor por ahí, tuyo, todo el mundo. muevan Entonces, eso. ahora, No, lo que pasa es que una cosa es lo que Gilberto pueda recomendar y una cosa es la posibilidad de hacerlo. Porque hacer una presa grande cuesta 500 millones de dólares mínimo. Entonces, una presa mediana te puede costar 250, 300 millones. Y una presa pequeña te puede costar. Entonces, pero hemos dicho que hay que hacer un pacto por el agua aquí. Los partidos políticos tienen que sentarse y pensar en el país. Eso es la propuesta hay una también. propuesta, sí. Y fíjate que en la Comisión del Agua, yo hablamos de Gilberto, que tú y yo sabemos que es una de las gente que más sabe del tema, pero ahí está también el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que tomó la rienda de ese proceso. Sí. Y eso va bien. Va bien. Ahora debemos terminar. La Junta está ahí, ¿verdad? Debemos terminar, pero ahora la ley del agua debemos aprobarla. La ley de desarrollo territorial, la ley debemos aprobarla. Ordenamiento territorial, debemos que aprobarla. Hay cosas que tenemos que avanzar. Ahora bien, un pacto por el agua es para continuar construyendo presas en el país, muchas presas. Bueno, se acabó el tiempo, Osmar Benítez. Pero bien aprovechado, ¿eh? Bien aprovechado, así que muchísimas gracias por haber venido. Señoras y señores, hoy es viernes, se acaba también la jornada laboral de nosotros, de esta semana, y será el lunes cuando volvamos a encontrarnos aquí. Y el lunes, ¿tú sabes quién viene por acá? El ministro del Medio Ambiente. De manera que le seguiremos. Mi amigo Miki Seara. Sí, que le agradecemos muchísimo. Yo conocí a Miki Seara cuando yo tenía 17, 18 años. Siempre la ha seguido siendo coherente. ¿Cómo tan coherente? Toda la vida, toda la vida. Siempre, toda la vida. Ya. Su hermano Ricardo Seara estaba casado con Isabel Abreu, que eran profesores, yo lo conocí a ellos ahí en ese tiempo. Yo era estudiante en el ISO. Doña Isabel Abreu, la de... Y hemos sido amigos toda la vida. Nosotros, de hecho, tenemos una peña donde Miki y nosotros vayamos los viernes. Ahora que es ministro, se le dificulta un poquito eso. Cuando yo era ministro también se me dificultaba. Una peña de poder esa. Así es, definitivamente. Será el lunes. Pásenla bien este fin de semana. Seguirá lloviendo según meteorología. Así que no hagan mucho desarreglo. Y ha habido un resultado positivo con la lluvia, ¿eh? Las presas están llenas. Las presas están llenas. Bueno. Qué bueno.